el avance del COVID-19 en nuestro país. Recordemos que precisamente 5 comunas se unen a las cuarentenas. ¿Cuáles son? Se refiere a los Andes, San Felipe, Rancagua, Machalí y la zona urbana de Curicó. Con esto se suman 700.000 personas a estas medidas de confinamiento, lo decíamos al comienzo del despacho, un total de 8,5 millones de personas, gran confinamiento, cuarentenas en todo nuestro país. A la luz de estas cifras que no dan tregua, sigue al alza el número de contagios y también el número de fallecidos. Pasemos a revisar entonces los números que entregaron las autoridades durante esta jornada. Se trata de 6.290 casos confirmados COVID-19 en las últimas 24 horas. Todo esto da un total de 231.393 personas contagiadas en el territorio nacional desde que llega la pandemia a nuestro país el pasado 3 de marzo. Una lamentable cifra que entregaron las autoridades y que tiene que ver con las personas fallecidas, esto según los inscritos en el registro civil. Se trata de 252 víctimas fatales por el coronavirus. De esta forma se supera lamentablemente la barrera de los 4.000 decesos desde que llega la pandemia a Chile. Hablaron sobre estas cifras las autoridades sanitarias, el subsecretario Arturo Zúñiga. Escuchemos. Durante las últimas 24 horas se reportaron 6.290 casos, de los cuales son 5.016 personas sintomáticas. En cuanto a la cantidad de personas que han registrado fallecimientos según el registro civil, las últimas 24 horas son 252 personas, acumulando 4.093 personas desde el inicio de esta pandemia. Curva que sigue al alza con respecto al número de contagios en nuestro país y también sobre la cifra de fallecidos, 252 decesos según estos fallecimientos inscritos en el registro civil. Todo esto se dio a conocer en este reporte donde se abordó una polémica que ha estado en la palestra y que tiene que ver con si el gobierno fue seguidor y adoptó esta estrategia de la llamada inmunidad de rebaño. Todo esto porque en el día de ayer la ministra vocera de Gobierno, Carla Rubilar, negó tajantemente que el gobierno haya adoptado esta política sanitaria para enfrentar el coronavirus. También lo hizo en el día de ayer la subsecretaria Paula Daza a través de Twitter. Fue entonces que durante esta jornada en este reporte le preguntamos, por supuesto, al ministro Enrique París. Él lo negó tajantemente, puso de ejemplos medidas que ha implementado el gobierno desde que se inició esta pandemia, como por ejemplo aduanas sanitarias, cordones sanitarios, el cese, el cierre de las fronteras, también la suspensión de clases. Esas medidas, dijo él, son contradictorias con esta política sanitaria, con esta medida que tiene que ver con la inmunidad de rebaño. Pero le preguntamos al ministro durante esta jornada por dichos que había pronunciado su antecesor, el exministro Jaime Mañalich, también la subsecretaria Paula Daza, con respecto a esta inmunidad de rebaño. Lo cito textualmente: el 3 de abril el exministro Jaime Mañalich sostuvo: la única manera de protegernos para el futuro es que la mayor cantidad de gente se contagie. La subsecretaria Paula Daza el pasado 14 de abril también afirmó: tenemos que lograr que las personas se vayan contagiando progresivamente. ¿Qué dijo el ministro sobre estos dichos? Las declaraciones no se pueden borrar, pero esta no es la estrategia que siguió el gobierno. Pasemos a escuchar entonces la explicación que dio el secretario de Estado. En el sentido de que se habría establecido como política la política de rebaño, quiero aclarar que eso no es así. Todas las medidas que tomó el gobierno de Chile son absolutamente incompatibles justamente con la política de rebaño. Las declaraciones
no se pueden borrar. Pero la verdad es que la estrategia que se implementó no avalaba esa estrategia de rebaño, todo lo contrario. Claro, escuchábamos ahí entonces al titular de salud, Enrique París, negando tajantemente que la política sanitaria, la estrategia del gobierno haya sido precisamente esta llamada inmunidad de rebaño. Él puso ejemplos, medidas que se tomaron al principio de esta pandemia, lo decíamos, la suspensión de clases, los cordones sanitarios, las aduanas, también las cuarentenas progresivas. Dichos en este balance donde por supuesto hay gran preocupación por la región metropolitana que sigue en aumento los casos de contagios, es la primera con mayores contagios a nivel país. ¿Cuál es ese número? 4.421 casos de coronavirus en las últimas 24 horas. Recordemos que precisamente en el día de hoy las 38 comunas que están en cuarentenas van a llegar a su sexta jornada consecutiva, sexta semana en esta medida de confinamiento, las 38 comunas del Gran Santiago. Todo esto en medio de un informe, de un estudio precisamente de la Universidad de Estados Unidos, Johns Hopkins, que sitúa a la región metropolitana como la cuarta ciudad con más contagios. Nos superan grandes urbes del mundo, Nueva York, Moscú y Sao Paulo. Todo esto en medio también de algunas peticiones, como el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, que lo que pide es adelantar el toque de queda y cerrar la ciudad este fin de semana. Le preguntamos al ministro con respecto a este estudio, también a esta propuesta del edil de Santiago, y esto fue lo que respondió. Con esas medidas, más lo que hemos comunicado permanentemente, podemos observar lo que va a pasar. Sin embargo, lo dije al comienzo, estamos llanos a escuchar las opiniones y las propuestas de otras autoridades, sobre todo de las autoridades comunales, que yo lo he repetido muchas veces, conocen el territorio, trabajan en el territorio, y obviamente que tenemos que escuchar su voz, pero las cosas hay que irlas evaluando. Estas medidas más estrictas están partiendo recién, veamos el resultado, creo que van a ser positivas, pero esto está ligado indudablemente a la responsabilidad de las personas, al cuidado de las personas, al respeto por el prójimo. Claro, adelantar el toque de queda es una alternativa que siempre está sobre la mesa. Seguiremos escuchando a todos los actores sociales, a los ediles, no por ahora, eso sí, dijo el ministro París con respecto a esta medida que propone el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri. Lo que sí, por supuesto, el llamado de las autoridades fue a respetar las cuarentenas, a recordar también que se restringieron los permisos de 5 a 2 individuales, porque la premisa del gobierno y de las autoridades sanitarias es reducir la movilidad en el Gran Santiago y también, por supuesto, en todas aquellas comunas que están en cuarentenas. Andrea, Priscila. Claro, que las personas se muevan lo menos posible y solo cuando